Bien, amados hermanos, continuamos entonces en esta serie que hemos estado transitando y que he denominado a manera de pregunta, y se la vuelvo a repetir por 11ª vez. ¿Tiene usted la fe que salva? Eso es lo que he querido, empezando por mí, tener claro y asegurarme de eso, porque de esto depende la eternidad. La vida no termina cuando dejamos de estar aquí, ahí es cuando empieza mi vida. Y yo quiero estar con el Señor, ver su rostro, abrazarlo, besarlo, rendirle tributo cuando llegue a estar como ustedes, amados hermanos, en su presencia. Pero para eso tenemos que tener no cualquier fe, tenemos que tener la fe que salva. Amén. Ya hemos venido trabajando lo que ello significa. La fe que salva es aquella donde creemos, pero no solamente creemos, porque hay quienes creen y no son, o no practican la fe que salva. Tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que obedecer. Eso es a lo que se reduce aquella fe que a Dios le agrada. Y dijimos la prédica pasada, estamos tratando el tema de la teodicea, ¿se recuerda? El tema de cómo conciliar el hecho que siendo Dios soberano, con todos los atributos, sobre todo siendo Dios todopoderoso y siendo Dios bueno y amoroso, ¿cómo se puede explicar que exista sufrimiento, dolor e injusticia en este mundo? De eso trata el problema de la teodicea, que significa el tema de la justicia de Dios. Es justo que el ser humano sufra, es justo que el cristiano sufra. Y hemos estado hablando las veces pasadas que es la desobediencia del ser humano, aun cuando esto constituye en mayor medida la explicación del por qué existe dolor, injusticia y sufrimiento en este mundo. Aun cuando es eso, nuestra desobediencia, lo que explica mayormente esto que nosotros vemos, ¿verdad? No debemos olvidar, hermanos, que hay otro elemento que influye y que explica lo malo que nosotros vemos en este mundo, la injusticia que nosotros vemos en este mundo, el dolor, el sufrimiento que nosotros vemos. Es la desobediencia del hombre en ejercicio de su soberanía que Dios le dio al darle imagen y semejanza. Dios se la jugó al hacernos a su imagen y semejanza, porque ahí, entre otras cosas, estaba la libertad de criterio, el libre albedrío. Amén. Y en ese libre albedrío Dios sabía que nosotros pudiéramos decidir en un momento dado, decirle: no me interesa estar contigo, yo creo que viviendo yo bajo mis términos vivo mejor. Y ahí vino la desobediencia, y eso explica la depravación y el sufrimiento que vemos. Pero no debemos olvidar que existe otro actor en este drama de la vida, y que al que no debemos ignorar o pasar por alto, que también contribuye a este desastre que vemos, y nos referimos aquí a Satanás, el enemigo acérrimo e inmisericordia del ser humano y su más férreo adversario, también el enemigo de Dios. Pero es más que todo el enemigo nuestro, quien busca todos los días, a toda hora, esclavizar al ser humano, someterlo y humillarlo, valiéndose para él de algo que se descompuso cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, que es
esa tendencia a hacer lo que a Dios no le agrada y hacer cosas pecaminosas. Eso en la Biblia, esto último, hacer las cosas pecaminosas, cometer pecado, es lo que la Biblia llama la carne. Satanás utiliza la carne para hacernos sufrir. Satanás utiliza la vulnerabilidad de nuestra mente reprobada para meternos ideas malas, complejos, frustraciones, y también de esa manera crear sufrimiento, dolor y justicia en este mundo. Y Satanás también usa todo lo que constituye el mundo, lo que en el mundo hay, para someternos a nosotros a la esclavitud del pecado. Y esto explica también por qué hay sufrimiento, por qué hay injusticia, por qué hay mal. Si bien es cierto que el hombre es en gran medida lo que explica eso que ve, no debemos ignorar a este actor importante que es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Apreciados hermanos y hermanas, debemos entender que, como lo dije la vez anterior, no es poco, y lo vamos a ver por la Escritura, no es poco lo que Satanás contribuye a la maldad, a la injusticia y al sufrimiento y al dolor en este mundo. En su búsqueda constante por someter al ser humano a la voluntad de él. ¿Y cuál es la voluntad de él? Mantenernos esclavos, mantenernos sumergidos en el lodo cenagoso del pecado, de la intriga, de la envidia, del odio. Esa es su voluntad. Y Satanás maneja en el ser humano pecador, caído, no redimido, Satanás maneja su voluntad a su antojo. Ponga atención a esto. A aquel que no ha sido rescatado o redimido por el Señor, o mejor dicho, que no ha permitido que el Señor lo rescate, y de forma gratuita, con solamente creer, confiar y obedecer, por no permitir eso, porque cree erróneamente que puede él, por sus propios medios, librarse de la esclavitud del pecado. Por eso es que tenemos mucho del mal que vemos. Él maneja su antojo a aquel que no ha sido rescatado y redimido por Dios. Porque el hombre, cuando no hace la voluntad del que lo creó, en amor, no es que hace la voluntad de él. Eso es una mentira. Hace la voluntad de aquel que pasa a ser su dueño, Satanás. Suena duro. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Lo que el ser humano que ha sido redimido o rescatado por Jesucristo entiende eso. Pero el que no ha sido redimido y rescatado por el Señor no entiende que el enemigo aprovecha su ceguera espiritual para mostrar en él la imagen y semejanza de él, de Satanás, en sustitución de la imagen y semejanza de Dios, que fue destruida y manchada por el pecado. La imagen de Dios en el hombre, lo hemos hablado muchas veces, quedó manchada, quedó destrozada por la desobediencia. Y no es que el hombre va mostrando una imagen mía. Satanás aprovecha esto para instalar en el hombre la imagen y semejanza de él, que es contraria a la de Dios. Mientras que lo que Dios es en su esencia, que le dio al hombre cuando lo creó, ya el hombre no lo muestra. El hombre no muestra amor, muestra odio, no muestra perdón, no muestra rencor y venganza, no muestra alegría cuando el otro triunfa, sino que muestra envidia, no perdona. Eso no es de Dios. ¿De quién? De Satanás. Satanás instaló su imagen
en el hombre una vez que el hombre, en ejercicio de su libertad, decidió desobedecer y por lo tanto manchar y destrozar la imagen de su creador. Y esto es lo que expresa, amado hermano, Juan 8:44, que aunque hace referencia a los fariseos, esta misma verdad también se hace extensiva a toda la humanidad. Dios le dijo a los fariseos, y también es verdad para toda la humanidad sin Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Suena duro, pero lo dijo el Señor. ¿Por qué? No, porque no tenemos yo en el gobierno solo, no. Aquel cuyo padre no es el creador, tiene como padre al diablo, lo dijo Jesús. ¿Y por qué? Lo explica. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque el diablo es mentiroso y el padre, el originador de la mentira. ¿Qué les parece? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Duro, pero real. Y vale la pena acotar acá algo importante, hermano. Hay pocas cosas en este mundo. A propósito de lo que ahí dice, a propósito de que Él es el padre de mentira, hay pocas cosas en este mundo que causen tanto dolor, tanto daño, tanta destrucción como la mentira. La mentira es la base del robo, de la corrupción, de la injusticia, es la base del engaño. Y por cierto fuera poco, la mentira es también la negación directa de uno de los 10 mandamientos de Dios. El 9º mandamiento, miren lo que dice. Y estos mandamientos no cambian, son eternos. En Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel otro ser humano que es como tú, que está a tu alrededor, el próximo a ti, el prójimo. El mandamiento de Dios, no hablarás falso testimonio. No hablarás mentira. Más adelante dice mentira en vez de falso testimonio. No hablarás mentira contra tu hermano. Porque Dios sabe que la mentira destruye, amados hermanos. La mentira destruye, primeramente al que lo dice, y después destruye a todos a quienes la escuchan. Hace desastre. La mentira es destructiva en gran manera, amados hermanos. Pero no solo es la negación de uno de los 10 mandamientos eternos de Dios, también es la negación misma de Jesucristo. Porque Jesucristo, según Juan 14:6, es la verdad. Cuando habla mentira, usted está negando a Cristo, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Pero no solo eso, miren lo grave de la mentira. No solo es la negación de uno de los mandamientos de Jesucristo. La mentira es la negación misma del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Por lo que dice Juan 6:13. Uno de los nombres del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es? El que está aquí. El Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Por eso es que es inconcebible que el cristiano practique una vida mentirosa. Dios mío, yo sí he visto gente, hermanos, que se destruye la vida con la mentira y destruye lo que él cree que más quiere. Sus hijos, su esposa, sus madres, sus hermanos. Hace desastre la mentira, destruye familias. La mentira, hermana y hermano, uno de los atributos más emblemáticos de Satanás.
Y no en vano, ¿cómo lo llama Dios? Padre de mentira. Hermano, la mentira mata, la mentira destruye. Al que la dice primeramente y después a los que están alrededor de él que lo escuchan. Pero la Biblia enseña, hermano, que hay otro atributo de Satanás importante, y es el hecho de que él es acusador. De hecho, ¿saben cómo se dice acusador en hebreo? El verbo acusar en hebreo, o el adjetivo, perdón, acusador, Satán. ¿De dónde creen ustedes que viene el nombre Satanás? De su nombre. Y Satanás significa, por un lado, el acusador. Y lo pone así porque el Satanás es el acusador entre los hermanos. Ya vamos a ver por medio del brollo, del chisme, de la murmuración. Pero también acusa al hombre delante de Dios, para que Dios le anote en el libro de la vida la falta. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Miren de qué, lo primero que expresa la Biblia cuando Satanás sea despachado de este mundo. ¿Qué es lo que va a exaltar? Han echado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. De manera que tenemos un expediente grande en el cielo cuando el ser humano miente, y ese expediente se lo va a leer Dios el día del juicio, y ahí le va a decir todo lo que dijo, y por eso va a tener que aceptar el pecador. Tenéis razón, en justa justicia, valga la redundancia, yo merezco ir al lago de fuego. Así de sencillo. Él es el acusador. Y esa actitud de Satanás, la de acusar, la de susar, es la que ilustra la Biblia, la actitud de los escribas y de los fariseos hacia Jesús. Mira lo que dice Lucas 11:53 y 54. Diciéndoles él, Jesús, estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle. ¿Están viendo cómo es? Y a provocarle para que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Qué imagen estaba proyectando los fariseos, los escribas ahí? La imagen de Dios, la imagen del Padre de ellos, la imagen del diablo. Hermano, la mentira, el diablo, la acusadera, que ya vamos a ver que está emparentada grandemente con dos cosas terribles. Porque el término Satán, aparte de acusador, también significa calumniador en hebreo. Es decir, aquel que hace el calumniador, el que habla a tus espaldas mentira, el que levanta falso testimonio con el fin de dañar tu reputación. Hermano, calumniador, hablar a tus espaldas sin darte el derecho a la defensa, eso es un respeto a la condición humana. De plano, ¿de quién puede estar detrás de tu futuro? Satanás. Él ha instalado su imagen en el ser humano. Por eso es que es necesario la conversión verdadera. Porque si no, la calumnia, la hablar por la espalda de la gente. Eso es lo que va a hacer el ser humano. No lo ven ustedes en los trabajos, en las escuelas, hermano, las amiguitas, desde chiquito lo ven. El ser humano muestra esto, hermano. Y en función de esto podría decirse que como Satanás es calumniador y es padre de mentira, también es padre del brollo, es padre del chisme, es padre de la murmuración, porque estas cosas son una forma más sofisticada de mentira. Porque no hay mentiras poquitas ni grandes, no hay mentiras blancas ni negras. Mentira es mentira. Y
Y yo he tenido que aprender esto por las buenas, por las malas. El daño que hace mentiritas blancas, terrible. Pero una mentira mala ya que necesita otro nombre es la murmuración, el chismorreo, el bromeo, amados hermanos. Es la forma más sofisticada de mentir. Y estos tres atributos satánicos que los hombres reflejan como parte de la imagen de Satanás en ellos, la calumnia, el chisme, la murmuración, no hacen más que traer enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones entre personas, entre amigos, entre familias, y no pocas veces es causa de matazones entre familiares, entre vecinos, el bromeo, la murmuración. ¿Están viendo lo tremendo? ¿Cómo uno puede explicar parte del sufrimiento? Porque este Señor también tiene instalado en el hombre la imagen de Él. Porque cuando el hombre peca, desobedeció, la imagen de Dios no está en él. Amén. Eso también hay que tomarlo en cuenta, y no lo tomen en cuenta los filósofos. No hay nada que destruya a un grupo humano. No hay nada que destruya más una congregación, y lo he visto, y lo he padecido, y no soy el único. Porque hay unos cuantos que han sido víctimas de eso. Cómo esos atributos diabólicos destruyen congregaciones. Junto a la apostasía, estos tres vicios que les acabo de nombrar son el arma favorita de Satanás para destruir las iglesias, hermanos. Este es el arma favorita del diablo para reventar la obra de Dios en la tierra, las iglesias, cuando el cristiano no entiende que al hacerlo no está mostrando la imagen del que lo salvó, está mostrando la imagen del diablo en su vida. No se debe, no se puede, es un problema. El día que aquí haya eso, hasta ahí llegó la comunión que tenemos. Y ojalá que no haya ninguno que no esté este atributo. De verdad se lo digo. Porque en el momento que entre, ya vamos a dejar de ser lo que hoy somos. ¿Ustedes creen eso? Amén. Deben decir amén a eso. Amén. Eso es verdad, hermanos. Pero quiero también que sepan, hermanos, hermanas y amigas que me escuchan, que debemos mantener esto en nuestra mente. Si alguna persona entre nosotros practica alguna de esos atributos que he mencionado anteriormente, debemos saber que estamos actuando de una manera que hace feliz a Satanás. Satanás feliz, contento. Ese muchacho, ese celebra la victoria. Si alguna vez nosotros hacemos una de esas cosas, Satanás feliz. Pero debemos también entender y saber que Dios eso lo aborrece, y peor que eso, lo abomina. Y no es que lo diga yo, lo dice la Biblia, y es un versículo que no se me ha olvidado desde que lo leí, amados hermanos. Proverbios 6, 16 al 19, no se les olvide. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7. La séptima, no solo aborrece, abomina su alma. Y para hacer la lista corta, Dios comienza esta lista de esas 7 cosas con lo siguiente: Dios aborrece los ojos altivos. ¿Y qué más? La lengua mentirosa. Y termina con esa lista, la número 6 y la número 7. Dios abomina el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los
Hermanos, Dios es la séptima, no solo lo aborrece, lo abomina. El que crea discordia entre hermanos. ¿Por qué se crea la discordia entre hermanos? Porque lleva chisme, lleva brollo, lleva murmuración entre ellos, para ponerlos a pelear. Y Satanás se entroniza. De hecho, hermanos, cuando esto en una iglesia, aunque sea poquito, destruye a la iglesia. ¿Es o no es, Orlando? Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Que no haya esto en la iglesia, hermano. Esto es una de las cosas de la carne que uno tiende más a hacerlo naturalito. ¿Qué es lo primero que hacen los muchachitos cuando aprenden a hablar? Mentir, creer. Aparte de sacarle a la mamá el caramelo de la cartera, es decir mentira. Y yo no fui. No, el síndrome del Edén. No, yo no fui. Amén, amados hermanos, que no se nos olvide esto. Otro aspecto responsable de mucho del dolor y del sufrimiento humano radica en otras formas de esclavitud con las que Satanás somete al hombre, lo monta como montar a un burro. Y no, yo no quiero hacerlo. ¿Quién dice que no? Si el que mando soy yo. Si te ala y hacéis su voluntad. Y uno de los aspectos, hermano, más tremendo que da razón del sufrimiento y del dolor en este mundo, hermano, es lo que tiene que ver con dos palabritas importantes: concupiscencia y hedonismo. Entonces ya vamos: chisme, murmuración, mentira, acusar, calumniar. Amén. Hermano, la actitud de vida concupiscente y la forma de vida hedonista. ¿Qué significa esta última, hedonista? Hermano, el culto y la glorificación idolátrica al cuerpo y a la belleza del cuerpo. Eso es hedonismo. Y concupiscencia es una palabra importante, ¿eh? En términos generales, si no me va a dar tiempo de explicarlo, lo voy a dejar para otra prédica. Concupiscencia, una actitud concupiscente, es aquella actitud natural en el hombre, con eso es que nace el hombre. El deseo impulsivo, descontrolado de hacer lo que a Dios no le agrada. Pero de manera concreta, concupiscencia se refiere al aspecto de la sexualidad. Y aún cuando no hay menores de edad, no quiero utilizar lenguaje recatado en cuanto a esto. Concupiscencia en la Biblia, cuando lean, tiene que ver con ese deseo incontrolable de satisfacer los deseos físicos, incontrolable de sexo, de trabajo, lujuria, fornicación, lascivia. Viene del diablo y destruye. Y hedonismo, lo llama esclavitud al espejo. ¿Cuántas vidas jóvenes y aún cuántas vidas de adultos no hemos visto destruidas y sometidas a vejámenes, a humillación, que se debe o que es causado por una manera de vivir orientada a satisfacer impulsos carnales constantemente? Yo conozco unos cuantos. Y en otras ocasiones, ni siquiera satisfacer la concupiscencia de uno mismo, sino la de otro, la de la parejita. La famosa frase: dan una prueba de amor para creer, del noviecito y la noviecita. Usted no sabe cuántas vidas destruidas yo he visto por esto. La bendita concupiscencia. Hermano, lujuria, fornicación, adulterio, lascivia, promiscuidad. Otra manera del diablo para destruir tu vida, de tu esposa si eres casado, la tuya propia, la de tu familia. Ponga atención.
¿Cuántos matrimonios no hemos visto destruidos por eso? ¿Cuántos noviazgos de jóvenes manipuladas por otro concupiscente que les desbarata la vida a la noviecita con lo de la pruebita de amor? A los que aquí son novios, que le diga eso, denle una cachetada y lo manda para el infierno de donde vino esa. De plano, así. Estaba oyendo, aquellos jóvenes, mi sobrina, mi otra sobrina, Saudí, de Libia, pruebita de amor, un tubo. Esa es la prueba de amor que te doy. Por el fe. ¿Cuántas vidas y cuántos matrimonios no he visto yo, deshechos, arruinados a causa del adulterio? A causa de estar viendo cuestiones pornográficas o estar pendiente de mujeres o de hombres, en el caso de mujeres. Lo he visto de lado y lado. ¿Cuántas vidas no hemos visto cortadas antes de tiempo, hermanos? O socavadas innecesariamente por ese afán desmedido y descontrolado por verse más bello y más joven. ¿Cuánta gente no ha muerto con las benditas operaciones? Hermano, por ese culto y esa idolatría al cuerpo al que se somete tanta gente, pasando horas y horas esclavizados al gimnasio. Y yo no es que no estoy de acuerdo con los ejercicios y el gimnasio, soy el primero que debo hacerlo. Pero una cosa es por salud, y otra muy diferente es caer en dependencia de esto con el único deseo de que otros envidien su cuerpo. Vanagloria, diabólica. ¿Cuánta gente no ve? Esto es hedonismo, hermano. ¿Cuánta gente no hemos visto destruida por ese culto al cuerpo que lleva a muchos a hacerse adictos a los esteroides, a las operaciones estéticas, al botox y últimamente y dolorosamente, más que todo en el ámbito de los jóvenes, pero hasta los viejos están en eso, la esclavitud está haciendo tatuajes en todas partes del cuerpo? ¿Quién creen ustedes, hermanos, que está detrás de estas cosas? De esta vanidad, porque eso es vanidad. Satanás es el que está detrás de esto, hermano. Satanás, mi hermano, es el que esclaviza a aquellos que se encuentran vacíos espiritualmente a la esclavitud del espejo, a las opiniones de los demás, que no es más que una muestra de falta de amor propio, de sana autoestima, de respeto por sí mismo, que es justamente lo que Satanás quiere ver en aquel ser que Dios creó a su imagen y semejanza, porque sabe que esto a Dios le duele. ¿Cuántos no quedan cautivos de eso? Y eso es motivo de sufrimiento, de dolor tremendo en el mundo. Eso no es. Si hay un factor común en la gran mayoría de los ritos practicados en cultos paganos diabólicos, son las perversiones y los abusos del cuerpo humano, en especial lo que tiene que ver con la sexualidad. Yo estudié filosofía y en un curso tomamos lo que es la sexualidad en Grecia. Increíble, hermano. Y eran filósofos y científicos, pero los griegos estaban como marionetas del diablo con esto de la sexualidad. Desde la prostitución ritual, en los cultos a la diosa de Delfos, de Afrodita, pasando por los ritos orgiásticos, de orgías, en honor al dios del desenfreno, a Dionisos, pasando por las bacanales romanas, hasta llegar a la santería y al culto a los espíritus en África y aquí en Latinoamérica y últimamente aquí en Venezuela, amados hermanos. ¿Qué creen ustedes que está presente de muchas formas en todos estos cultos? Se lo digo yo, que yo de eso sé, porque yo fui brujo. Satanás, la denigración de Satanás con el cuerpo humano, sobre todo con lo que tiene que ver las partes íntimas de hombres y mujeres.
en sorte, en cualquier altar de brujería, esto. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. ¿Y quién sale sufriendo? El ser humano. ¿Por qué? Porque Satanás instaló su imagen y semejanza, por haber caído en la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que él quiere rescatar y es lo que quiere que el hombre entienda. Por eso, como explicaba y enseñaba nuestro hermano Raúl ayer en el estudio bíblico, el punto de partida de toda predicación evangelística, creo que esa fue la conclusión, ¿no? Amén. Es la imagen y semejanza de Dios. Eso abre el diálogo, le da curiosidad a la gente y es una herramienta tremenda. ¿Dónde está Raúl? Que hasta levantó una estadística de las cosas. Amén. Importante eso, porque es lo que Satanás instala en el ser humano, la de él. Claro, cuando tú te arrepientes y Dios te limpia y te saca de ese lodo podrido y cenagoso, ¿verdad? Y te restituye tu dignidad como mujer, como hombre. Y te empiezas a amar a ti mismo con sana autoestima. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Tratarte de alar hacia su bando nuevamente. Y eso es lo que se denomina en la Biblia la lucha espiritual. No la mentira esta, la payasada teatral de estar amarrando y atando y desatando y reprendiendo al diablo. El diablo en el cristiano lo que busca es tentarlo para arrastrarlo de nuevo a su inmundicia, para volverle a manchar con pecado la imagen de Dios y reinstaurar la imagen de Él en nosotros. Que se lo permitimos hacer, porque antes no lo podíamos hacer, pero hoy sí. ¿Saben por qué? Porque no estamos solos, porque Dios tomó la precaución en su amor, su misericordia y omnisciencia de que una vez que nos limpiase, ponía en nosotros el Espíritu Santo de Dios que nos ayude en nuestras debilidades y entendimiento de su palabra, para que tengamos la mente de Cristo y Satanás no nos meta sus mentiras y sus errores. Amén. Amén. No entiendo cristianos que viven con estas fantasías. Cristianos, y no conozco, y conozco pastores y pastoras operándose y sacándose costillas para verse más la cintura. Lo conozco, hermano. Invierten plata. El día que María me pida a mí que me quite para verme yo más flaco, ahí llega. Por eso Jesús ya requiere otro acto de milagro. Amén, hermano. Tremendo. Finalmente, otra cosa que oprime, que inhibe, que denigra al ser humano. Pero ya en esto el hombre no puede hacer nada. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Lo conozco y lo he vivido personalmente. Pero esta es ya la muestra más mala del maligno. Las posesiones demoníacas del cuerpo humano. El que ha visto una posesión, hermano, es terrible la posesión. Cómo Satanás hace que se rasquen y se corten el cuerpo humano. De eso Dios nos quiere librar. Amén. Quiere hacernos libres. Para eso vino y murió. Amén. Pero todo esto explica el sufrimiento, se resuelve el problema de la autodicea o ayuda, contribuye a comprenderla y a que le llevemos esta verdad a la gente para que entienda y abra los ojos. Amén. Hermanos, en la ausencia de comunión y de la guianza de Dios en la vida del ser humano, el ser humano cae víctima de sí mismo primeramente, de la carne, es decir, de los pecados, satisfacer la concupiscencia, eso deseo infrenable de hacer lo malo, pero que nosotros lo podemos hacer porque hemos sido perdonados, limpiados y bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos. Porque esa es otra mentira, ¿no? Que primero te convertís y después te bautizas. Que si no te bautizas no llegas a la esquina. Desde que te bautizas y Satanás viene con fuerza a jalarte. Sois nuevos en el Señor y para eso está la iglesia, tu familia, que te cuida, que te asiste, que te ayuda. Inmediatamente Dios pone el Espíritu Santo en él, en ti,
para que te defiendas. Y sí se puede hacer, claro que sí, porque el que se arrepiente y confiesa sus pecados y le dice a Dios que le perdone y que pase a ser de su vida, Dios lo hace. Pero si estamos predicando acepte a Cristo, aceptar al Señor, al Señor te acepto y ya está. Eso no es el mensaje de Dios. Para que haya sanidad y restauración, reconstitución de la relación entre el pecador y Dios, tiene que haber reconocer que soy pecador, arrepentirme, decirle a Dios perdóname, y ahora sé tú el dueño, el Señor es el dueño, el que manda en la vida mía. Porque eso es como el que ya ha sido fiel a la esposa. Mi amor, perdóname. La perdona porque las mujeres tienen un nivel de amor que nosotros los tapados de los hombres no llegan a entender. La mujer ama más de lejos, pero de lejos que los hombres. La mujer lo perdona, pero siempre queda la herida y la alberilla como en los toros. Ahora si le dice, mi amor, reconozco que pequé y te hice mal por mi culpa, mi amor, y me arrepiento, no lo hago más, y ahora perdóname, allá hay sanidad. Lo mismo que pasa en la pareja, pasa con el hombre de Dios. Amén. El hombre cae, si no tiene comunión con Dios y no es guiado por Dios, cae primero víctima de sí mismo, de la carne y de la vulnerabilidad de una mente reprobada, vacía, vacua, vana. Pero también cae víctima de Satanás. Por un lado, utilizando las ofertas engañosas del mundo, del cual él, ¿saben quién es? El príncipe y el Dios. Tiene todo a su disposición, no es cualquier cosa. Por eso que el hombre solo no puede, y nunca ha podido ni va a poder. Pero cuando tiene al Señor Dios Todopoderoso en él, y se aparta y no practica y confiesa su pecado y no lo hace más, alcanza misericordia y es verdaderamente libre. ¿Es o no es, hermano? Amén. Estos ámbitos, hermanos, la carne, la vulnerabilidad de la mente, la concupiscencia y ese armamento de Satanás que cuenta con las cosas del mundo, es la realidad en la que se desarrolla la vida del ser humano desde que Adán y Eva decidieron desobedecer en Edén hasta el día de hoy. Es una vida inexorablemente encaminada a un sendero pavimentado, seguro, maldad, injusticia, dolor, sufrimiento, y cuyo fin, sin duda, de ese camino no es otro que la muerte eterna, la absoluta y completa y definitiva separación del hombre de Dios, sin posibilidad de reconstitución de relación. Amén. Esto solamente lo dice si el ser humano acepta el regalo gratuito que Dios pone a su disposición con solamente tener la fe que sana, la fe que Dios manda. Amén, hemos entendido. Amén. Pero vale la pena en este punto, para conectar con lo que viene, llamar la atención sobre algo muy, muy importante. ¿Qué juega Dios en esto? O sea, Dios está atado de manos en el cielo, Satanás hace lo que le da la gana, el tipo está libre y Dios no. Hemos dicho que Dios acepta y permite el mal, la injusticia y el sufrimiento en este mundo. Pero también hemos dicho que Él está en control de todas las cosas. Que todo lo que Él quiere hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en las profundidades de los mares. Salmo 135:6. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios permite y acepta, que está en control, sin embargo hay vicios. ¿Será que Dios también controla estos vicios? Y por estos vicios digo yo, la maldad, el sufrimiento, la injusticia. ¿Será que Dios lo controla? O sea, ¿será Dios el que lo maneja? No, hermanos, para nada. Lo que queremos decir con esto, y ponga atención, es lo siguiente.
Dios no controla el mal, sino que está en control de todo el universo. Y como está en control de todo el universo, puede en ese control querer o decidir, como Él es soberano, permitir que el mal y el sufrimiento exista en el mundo. Es un ejercicio de control el hecho de que Él permite que esto suceda, porque Él sigue siendo Dios y soberano. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque al momento de crear al hombre le dio la imagen y semejanza, no le da la respuesta. Dios sabía que existía la posibilidad de que el hombre, en ejercicio de la libertad y del libre albedrío que estaba allí en esa imagen, podía decidir descarriarse e independizarse de Dios y de la dependencia de Dios para pasar a lo que él cree que es la dependencia de sí mismo, ignorando que lo que pasa es ser dependiente de otro nuevo padre, que ya sabemos quién es. Amén. Amén. Hermanos, Dios, por respeto a sí mismo, a lo que Él ha hecho y por respeto a su palabra, Dios respeta que el hombre decida hacer lo que Él escogió hacer, porque Él es un caballero. Él no es un déspota que te impone a la fuerza la posibilidad de que tú pases a ser libre de ese esclavitud. Él puede evitar que en este mundo algo suceda, pero si interviene constantemente, como los evangélicos creen que debe estar haciendo a su antojo, haciendo la voluntad del creyente y no la de Dios, Dios permite que suceda. Porque si no permite que suceda, se estaría contradiciendo a sí mismo. ¿Por qué no evitó que Adán y Eva cayeran? Porque allá hay un riesgo que Dios se jugó. Si me deja, si me abandona, si me desobedece, yo voy y lo mato de amor en la cruz. Y hago que vuelva a mí por amor y no por interés. No porque me va a bendecir, ni a prosperar, ni a dar billetes, como enseñan hoy día los evangélicos. La mayoría, lamentablemente. ¿No lo han notado? En términos bíblicos, esto es importante, hermano, cuando lea la Biblia, el hecho de que Dios permita que lo malo suceda, pudiéndolo evitar, equivale en el lenguaje bíblico en muchas ocasiones a que Dios lo ordene. No es que lo ordene, es que lo permite. Pero en el lenguaje bíblico, si lo permite pudiéndolo evitar, equivale a que lo ordenara en muchos pasajes de la Biblia. Y esto tenemos que entenderlo, y ya se lo voy a demostrar, porque esto es pesado. No, voy a aceptar eso porque yo soy bonito. Vamos a mostrar por la Biblia, ya lo vamos a hacer. Pero así como esta equivalencia es cierta, también lo es el hecho de que Dios se reserva, ojo con él, Dios se reserva el derecho de ordenar de forma directa que algunos males acontezcan. Él lo manda. No lo hace normalmente. Pero hay ocasiones, contadas ocasiones, pero existen y están en la Biblia, donde Dios, no es que lo permite, Dios lo manda. Ahora, cuando lo manda, no es porque esta decisión se deriva de un carácter perverso, maligno y enfermizo de Dios. Lo hace, por un lado, para darle respuesta a la maldad humana, para retribuir la maldad del hombre, ejerciendo de esta forma su justicia, dando siempre justa retribución a los actos humanos. Ejemplo de esto lo vamos a ver en la próxima predicación con los judíos. Retribución a la maldad hebrea, él mandaba males, los mandó a que los llevaban cautivos, a que les cayeran plagas. ¿Pero por qué? Porque él es malo. Dios lo ordenó de forma retributiva. Pero por otra razón, hermanos, y esto es importante, atención.
Dios ordena el mal como medio para probar, enseñar y formar al creyente, a usted y a mí, de manera, amados hermanos, que podamos reconocer por experiencia y proclamar su poder, su grandeza y su soberanía. Y este ejemplo lo vamos a ver en el caso de Job la próxima vez, pero quiero que lo veamos hoy día porque esto es pesado y tengo que demostrarlo. Vamos a ver con dos casos bíblicos. Uno, con el caso de los creyentes de Esmirna, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, y otro con el caso del apóstol Pablo. Vamos a ver el primero. Vamos a bañarnos en este chorro. Mira lo que le dice Dios a estos creyentes de Esmirna. Cojan a ellos. No vayan a buscar para atar al diablo, porque esto lo ordenó Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Porque tengo fiesta y quiero ver a ustedes sufrir. Para que seáis probados. Y les dice de antemano, el diablo los va a meter en la cárcel a algunos. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Por qué Dios hace eso? Eso lo permitió y lo ordenó. Ahí vemos a Satanás como un simple muñeco a las órdenes de Dios cuando Dios lo decide. Yo no conozco la situación, pero yo sé que eso no lo hizo Dios porque Él es malo. Lo hizo para que la iglesia glorificara su nombre. Estoy seguro que entiende. ¿Y cómo sé eso? Porque eso es lo que nos enseña Pablo. Amados hermanos, ok, no está allí, lo voy a leer. Creo que me comí una parte. Se encuentra 2 de Corintios 12, 7 al 10. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Déjenme ver si es posible porque me es importante esa diapositiva. Pues no. Se la voy a leer con atención. Anote, pero yo quiero que escuche. Yo le garantizo que yo no voy a modificar la palabra. Atención. Y esto lo dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque Pablo fue llevado al tercer cielo, el hombre vio cosas que el lenguaje humano simplemente no puede expresar, cosas indecibles, no se pueden hablar. Así sería lo que ese hombre vio en el paraíso, que creo que era donde subió. Dijo, y para que no se engrandeciera las revelaciones en mí, para que yo no me exalte desmedidamente, para que no me ponga grillúo, vanaglorioso, pedante, prepotente. Yo fui al cielo y vos no, yo soy más que vos. Por eso es lo que hacen algunos que ni siquiera han ido a la esquina en las iglesias evangélicas de hoy día. La prepotencia, lo fueron para Miami y ya se creen lo que lo han visto todo. Eso pasa, hermanos. Miren este hombre. Porque Dios conoce al hombre, para que no me exalte en gran manera, desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué les parece? ¿Quién le mandó ese aguijón? Deliberadamente se lo mandó Dios. Miren lo que dice. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me ha dicho, Pablo, bástate. O sea, vais pero sobrado con mi gracia. Ya eso te debe bastar. ¿Sabéis por qué Pablo?
Porque mi poder, y este es el propósito, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Es un acuerdo, y yo soy de los que lo creo, que este aguijón era una enfermedad de Pablo a nivel de la vista, probablemente glaucoma, es que sufre de esto, sabe lo terrible que es. Esta es la enfermedad que yo creo que Dios le mandó, y este es el aguijón que da, por lo que lo escriben los Gálatas y por lo que dice en otras ocasiones. Cuando dice los Gálatas, si yo cuando fui para allá y te recibí, tuviste dispuesto hasta sacarte los ojos para dármelos a mí, a causa de la enfermedad que tenía. Y ahora venís con eso, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminas en la cara. La reflexión que da Pablo, que hablaba más duro que muchos cristianos hoy día, que ese sí, si a Pablo lo hubieran sacado de muchas iglesias evangélicas hoy, aquí le damos la bienvenida. A lo mejor yo soy el primero que hubiera sacado. No creo. ¿Para qué? Para que mi poder se perfeccione en esa debilidad. Y miren lo que dice Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré en vez de mi fortaleza en mi debilidad. Para que entonces, si esa es la viveza de que yo tenga debilidad, la gloria de Dios repose en mí. Para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de la debilidad, en afrentas, en necesidades. Pablo pasó hambre, luego lo dice, hambre, sed, peligro de afuera, peligro de adentro, peligro de mis hermanos, a punto de ahogarme yo no sé cuántas veces en el mar, espada. O sea, yo he pasado por todo, y en todo le ha dicho, este hombre, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia. ¿Saben por qué? Porque cuando soy débil, allí es cuando soy fuerte. Y retomamos el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuántos pueden decir eso? Eso no es trivial. Esto que escribe esto hay que leerlo unas 200 veces en la semana. Esto es tremendo. Entonces necesito leerlo yo más a menudo. Porque a veces, hermano, estas 2 últimas semanas, se los confieso, me han dado con todo. Y he flaqueado. Me he desesperado, me he angustiado. Pero leyendo esto, hoy acordarte, calmado, que a lo mejor usted sea fuerte en eso. Porque aquel que manda soy yo que te amo. Y vos no veis lo que yo quiero hacer en ese problema. Amén. Porque Dios es el que manda. Amén. Y nos ama. Amén. Y el que entiende eso, dice lo que dice Pablo. Por amor a Cristo, chicos, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tal? En cualquier caso, hermano, Dios siempre tiene como fin, aun cuando lo ordena en pocas ocasiones, con un propósito bueno. Dios, usted puede y yo puedo estar seguro que siempre tiene un fin bueno y perfecto en lo que hace, que redunde en la salvación del ser humano y aquellos ya salvos, la gloria del nombre de Él a través de Él. Todos estos males le vienen al ser humano no porque era el plan de Dios para el hombre. Dios quería lo mejor para nosotros. Y por ello, como lo sigue queriendo, en una muestra de amor, de bondad y de justicia, Él preparó de antemano un plan para ponerlo a disposición nuestra, gratuitamente y por gracia, para que pudiéramos ser libres de la esclavitud. Amén. De Satanás, limpiados de los pecados y salvos de las consecuencias de esos pecados. Y dicho plan, Dios no nos lo impone de forma despótica, a la fuerza,
Dios te lo pone, hermano, a tu disposición, gratuitamente, a todos los hombres, no a los predestinados, a todos los hombres, por gracia, respetando siempre nuestra autonomía. Y es lo que dice este pasaje, y con eso concluyo. Tito 3, 4 al 5. Vamos a gozarnos en este pasaje. Esto es bello, esto es una obra de arte, de la mente de Dios. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? En medio de tu adversidad, en medio del sufrimiento del ser humano, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Porque en ese momento aprovechó para mostrar su misericordia, lavándonos y regenerándonos, haciéndonos nuevas criaturas y dándonos, miren la secuencia, nueva vida por medio del Espíritu Santo. Estamos completos en Él. Y esto es motivo de gozo y alegría. Amén. Amén. Voy a terminar leyendo este texto. Por favor, escúchenlo. Lo conocemos. Lo vamos a escuchar. Lo voy a leer en otra versión. Isaías 53, 6 al 12. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero decía el pastor, ¿eso no es? El hombre Dios hizo al hombre recto, pero él buscó sus propias perversiones. Y esto es lo que afirma: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, el que mejor le conviene. No, yo sí estoy bien, yo no necesito a Dios, estoy chévere, yo gano pobre. Todo el mundo va por su propio camino, pero ese camino está pavimentado ¿de qué? Sufrimiento, dolor, injusticia. ¿Y cuál es el fin de ese camino? La muerte eterna. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Aquí hay que ser obediente, hermano. Aquí hay que obedecer e imitar al Salvador cuando de forma injusta fue llevado al matadero y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Se lo llevaron injustamente. ¿Están viendo la injusticia aquí? Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Y nadie se preocupó por su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, ponga atención a esto, hermano. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Podrá el alumno ser mayor que su maestro? Bástale al alumno ser igual que su maestro. Por eso es que Pablo, en un ejercicio de locura verdadera, dice: yo quiero imitar al Señor, aún en la forma en que Él murió. Murió decapitado, pero seguro que murió bravo. Dice: querido morir como aquel que lo salvó. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por todos los pecadores. Amén. En esto muestra Dios su justicia para con nosotros. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya entendemos lo que está involucrado en la realidad de esta vida que vemos, pero también vemos la provisión de Dios para poner orden.
y aún en medio de este desastre poder vivir, como Pablo decía, gozoso aún en medio de la tribulación. Amén.